Después de eso, la agenda del día de hoy es que ya está autorizado el tema de cada uno de ustedes, pero tienen que actualizar su carta con todas las observaciones que se les hicieron en clase. Entonces, y también tienen que subir ya el correcto al Drive. Vamos a ver si ya han subido algo al respecto al Drive. Vamos a visualizar. Ahorita. Vamos a ver. Aquí está. Sí, Gerardo. Licenciado, solo una pregunta para compartirles esa información a los compañeros. ¿Usted prefiere que se lo mande a los capitanes de grupo y que ellos lo distribuyan o lo subimos a Classroom y que cada quien entre? Yo creería que en cada uno, sí, para que no se vuelva tedioso, si querés, cada uno de los coordinadores y el subcoordinador y que ellos asignen a su equipo. Muy bien, ahorita se O los mando sea, ahorita. es decir que no se agregaba nadie ahí. Gerardo. No, todavía no. Bueno, entonces si no lo hacemos de una vez, entonces esperen un momento, pues, ¿sí? Emergencia. No lo hago.
pero sí tenía que contestar, sí o sí. Perdonen las molestias. Ok. Entonces, como tengo el listado de las personas, las vamos a agregar de una vez. Pero no tengo el correo. Por ejemplo, con el grupo número 1, Javier Andrés. Ah, bueno, sí lo tengo. Ahorita lo voy a buscar acá. Entonces lo voy a buscar en Classroom para poder agregarlo de una vez a la carpeta. Entonces, no va a haber ahí. Es necesario que ustedes, conforme vayamos trabajando, ustedes vayan modificando los documentos. ¿Sí? Ustedes, el Classroom les va a servir para entregar las tareas y ya está también la del día de hoy, la parte de muestreo. Pero entonces vamos a iniciar a agregarlos y en el grupo 1 dijimos que Javier Andrés o Anabela. Okay. Entonces, personas, Javier Andrés. Es que aquí no lo tengo en orden. Entonces, lo voy a hacer acá. Javier Andrés. Ok, ya tengo su correo acá. Y el grupo número 1. Entonces, ¿está Javier Andrés por acá? A ver. No, todavía no. No está. Bueno, pero los que están en el grupo número 1 le pueden decir que ya puede agregar a sus compañeros. Listo. En el grupo número 2 tenemos a Stephanie Lourdes. Grupo número 2. Stephanie Lourdes. Stephanie Lourdes Monroy Pacay. Stephanie, ¿sí está por acá? Buenas noches, licenciado. Sí. Stephanie LM 99. Bueno, tengo el que sí es como el de la universidad, que inicia con 2020. No sé si se lo mando por el Ya chat. tienes ese. Ok, Ajá. entonces ahorita lo busco, no te preocupes. Stephanie, aquí estás. Es 2020, ya te encontré. Listo. Entonces, ya te lo envié para que puedas agregar a tus compañeros. Entonces, búscalo en tu correo, te tiene que aparecer, por favor. De acuerdo, gracias. Grupo número 3, Rubén Aníbal. Vamos a ver, entonces vamos a buscar a Aníbal. ¿Ah? Rubén Aníbal. Y Rubén Aníbal, ¿estás por acá?
Sí, licenciado, buenas Sí, tardes. es 2020-1042, Rubén Poitán, ¿verdad? 11. 2020-11042, perdón. Sí, Sí, correcto. ok, listo. Entonces ahorita te agrego. Y listo, estás como editor. Y ya está. Entonces te lo envié para que puedas agregar a tus compañeros, por favor. Está bien, gracias. Claro. Y vamos con el grupo número 4, Erika Lorena. Erika Lorena. ¿Sí estás por acá, Erika Lorena? Sí, licenciado. Ok. Entonces, tu correo es 2020-11906, ¿verdad? Correcto. Ok. Entonces ya te agregué para que puedas agregar a tus compañeros. Gracias. Ok, listo, jóvenes. Entonces, ¿por qué es importante que nos agreguemos acá? Porque así voy viendo también la evolución de cada uno de ustedes. Ustedes suban el documento ahí para que los compañeros también puedan dar sus aportes y puedan irlo modificando. Para eso, ese es el objetivo del Drive, porque va quedando el registro cuando ustedes ingresan, aportan a su grupo, y entonces uno va visualizando la participación de cada uno de ustedes. Entonces es fundamental que ustedes pues agreguen los compañeros que tanto Javier, Stephanie, Rubén y Erika agreguen a sus compañeros y suben ahí el documento, la carta. Si ya tienen las correcciones, pues ya la suben ahí y ya solamente se visualizan de nuevo. Esto con el objetivo de que ahí tenemos que ir agregando todos los documentos. Por ejemplo, Erika me indicaba, o creo que escuché, espero no haber escuchado mal, que ellos tenían un montón de bitácoras. No me recuerdo qué grupo fue. Ya las pueden subir ahí. Ustedes pueden crear carpetas ahí. Por ejemplo, pueden crear una carpeta. Digamos que la carta, pues, es solo una, no hay ningún problema, pero pueden crear una carpeta de bitácora. Entonces, pueden agregar ahí todas las bitácoras. Pueden agregar el estado del arte, ¿sí? Para que seamos ordenados en nuestras carpetas. En muchas ocasiones, y nos sucede en el ordenador que tenemos o en la nube, a veces tenemos una infinidad de documentos. Aquí creo que hay. Creo que aquí va a estar. Bueno, por ejemplo, esto es algo sobre georreferenciación. Se los voy a mostrar para que ustedes puedan ver, o sea, cómo es que interactúa un Power BI. También a gusto de la aplicación que él menciona o en la que ellos van a utilizar, pues hace eso o más o parecido. O sea, son parecidas, sí, a gusto. Sí, en efecto son parecidos, pero la que yo le digo es la que viene en la ofimática de G Suite de Google, que es Data Studio. Ya. O Looker, se llama ahora, creo yo. Looker Suite. Ok, listo, excelente. Bueno, les muestro algo como esto, por ejemplo, que son fuentes que están prediligenciadas, mejor dicho, georreferenciadas a nivel país, y si escojo, por ejemplo, una región, me va a mostrar qué fuentes son, y si fueran, por ejemplo, carnicerías, solo me muestra las carnicerías, pero se va interactuando con el mapa, dónde están ubicadas. Si fueran almacenes, también dónde están ubicados, en qué municipios, si utilizo cualquier otra región, por ejemplo, las 6.
Entonces me traslada que es San Marcos, Quetzaltenango, tenemos Sololá, tenemos Retauleo y Suchitepeques. Entonces, y si le digo que me muestre solo colegios, por ejemplo, entonces me muestra colegios, que son tableros que se han ido fabricando o elaborando. Entonces, son parecidos a estos. Entonces, si le muestro otro mes, también cuáles serían los colegios que existen. Veamos la región 4. ¿Ya? Entonces me va a señalar la región 4, la región 5. ¿Ya? Pero aquí voy a ahorrar lo que es colegios. Bueno. Y así sucesivamente. Estos son tableros. Este es uno de los tantos tableros que existen. Ya, entonces, y también para entregar información, creo que el INE tiene uno al respecto. Ahorita les muestro. Y que son interactivos y son excelentes para mostrar los resultados porque las personas pues ven algo diferente. Recordemos que nosotros hemos presentado solo en diapositivas o en Canva, como dijo el compañero Augusto. Sí, Augusto. Disculpe, licenciado, se me presionó. Ok. Pero creo que tiene un tablero. Espérenme, creo que es. Vamos a ver. A ver. En algún momento vi algún tablero, pero sí se puede presentar. Ese tablero todavía está rústico, el que les mostré, porque se está elaborando. Pero ustedes le pueden dar colores, gráficas, y son muy interactivos, son muy dinámicos. Entonces, sí vamos a iniciar con un par de slides, pero luego cuando ya entremos en materia para presentar nuestros resultados, presentamos el tablero. ¿Ya? Entonces, ok, espero que les llame la atención y como economistas, estas herramientas o el manejar bases de datos les va a ser muy funcional en su vida profesional. Créanme, o sea, para vender nuestro trabajo tenemos que buscar las nuevas tecnologías para poder mostrar nuestros resultados. Y muy bien, creo que Fidel se los puede mencionar al respecto, que así es. Creo que él ha tenido más como relación con estas aplicaciones. Ahí está, confirmo. Ya, entonces. Ok, vamos a continuar y espero que nos dé tiempo el que puedan presentar al menos un grupo la parte de muestreo, pero primero terminemos la presentación que no hemos terminado. Ok, creo que nos habíamos quedado acá en esta presentación que estaba anterior, que son las rutas cuantitativa y cualitativa para la hipótesis. Entonces, todas las variables que vayamos a identificar dentro de nuestra investigación son importantes. ¿Por qué? Porque son las que vamos a analizar y en algún momento nos van a hacer tomar decisiones al respecto con los antecedentes que tenemos o el análisis que vayamos a realizar. Y, por ejemplo, o sea, en Guatemala, pues son la mayor cantidad de población son mujeres, ¿ya? Nos ganan en 2 puntos porcentuales, ellas son 51% y nosotros somos 49%. Para aquellas damas que acaban de ingresar, feliz Día de la Mujer, ¿sí? Un fuerte abrazo fraternal de mi parte y que, pues, tengan bendiciones y salud al respecto.
Entonces existen varias variables y dentro de los temas pues tenemos infinidad de variables como por ejemplo la educación, la salud, el sexo. Tenemos también podría ser los ingresos, podría ser la parte del estado civil, la ocupación y todas esas variables pueden ser tomadas de forma cuantitativa o de forma cualitativa. Con frecuencia la parte sexo es cuantitativa, pero en educación, por ejemplo, podemos mencionar cómo ha afectado la educación los tiempos de pandemia. Entonces, podemos visualizarlo de forma cualitativa y no solamente de la forma cuantitativa. Y esas variables tenemos que identificarlas de forma adecuada dentro de nuestros temas. ¿Por qué? Porque si no, nos va a ocurrir que nos vamos a desviar del camino. Yo, o sea, mejor dicho, de mi parte los felicito. ¿Por qué? Porque hemos mejorado respecto al inicio. O sea, me hubiera gustado grabar las clases desde un inicio y que nos viéramos cómo habíamos iniciado y cómo vamos ahora. Ok. La parte del papel importante que es la hipótesis. Bueno, pero antes de eso, sí visualizan mi pantalla, la presentación. Sí, sí se mira. Ok. Entonces, la ruta cuantitativa se va a establecer la prueba de hipótesis, donde yo voy a determinar si se rechaza o se aprueba la hipótesis. Como les indicaba, alguien me preguntaba en la clase anterior, mire, fíjese que colocamos palabras de las que no debemos de colocar en lo escrito, en los antecedentes que decían más, menos, mayor, alto, bajo, pero en una hipótesis sí, porque es un supuesto que estoy indicando de qué, o sea, qué es lo que puede pasar con las variables que estoy investigando y con el análisis que voy a realizar, con el estudio que voy a realizar. Entonces, ahí sí se puede, no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque acá lo que voy a descubrir durante el estudio, si fuera cualitativo, porque recuérdense que lo cualitativo, las hipótesis se van formulando durante pero en lo cuantitativo, ¿sí? Debe ser antes y después establecer, se aprobó, rechazó, siempre tomar en consideración que si se rechaza, no se preocupen, no quiere decir que su trabajo esté mal, significa que ustedes trabajaron y que de una u otra forma descubrieron que su hipótesis fue errónea, pero eso no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque ustedes están indicando que la hipótesis se rechaza por tales y tales razones y hay que describir. La parte cualitativa se generan hipótesis, como ahí muy bien lo dice, durante el estudio o al final de este. ¿Por qué? Porque estamos tratando con variables que son cualidades. Y esas cualidades, o sea, o cómo se comporta, por ejemplo, la religión, la cultura, o en la parte de educación, qué aspectos ha afectado a un niño en tiempos de pandemia, o ahorita el reintegrarse de forma presencial a las clases, toda esa parte, entonces, se puede medir de forma cualitativa. Y el contexto en sí, o mejor dicho, los antecedentes me van a dar como una pauta de cuál va a ser esa hipótesis al respecto. Para la formulación de hipótesis tenemos varios escenarios y estos escenarios van encajados con lo que hemos visto con anterioridad y pueden ser estudios exploratorios, descriptivos, correlacionales y causales. El licenciado Gerardo mencionaba algo en la clase del segundo horario, que si ya se pueden hacer correlaciones, algo al respecto, y si ustedes tienen el expertise, porque creo que vieron algo al respecto con el licenciado Rosso. Y si es posible, siempre y cuando pues lo hagamos de forma correcta, eso no hay ningún problema. Por ejemplo, el tipo de cambio, o sea, cómo incide en los precios de mercado, por ejemplo, del precio
de los productos importados podría ser un tema que es algo fundamental. Y esto me viene a la mente algo muy importante. ¿Cómo quedó la inflación ayer, jóvenes? Sin ver en la web. ¿Cómo quedó la inflación ayer? La inflación interanual. Como buenos economistas. Sin ver en la web. Nadie. Entonces, no saben. ¿Quiénes llevan? Bueno, de aquí ya sé quiénes llevaron macroeconomía como persona. No me fallen, por favor. Nadie, jóvenes. Bueno, ok. Son cosas que tenemos que saber. Nos va a ir costando un poco el podernos relacionar con el ámbito económico, como les decía. Cuando ya estemos ya en la parte profesional y estemos ejerciendo nuestra profesión, muchas personas nos van a preguntar, como somos economistas, ellos entienden que nosotros sabemos todo sobre la economía. Y así como ahorita ustedes se quedaron callados, o sea, de mi parte sí se vería mal que un economista guatemalteco y que esté en otro país y me pregunte cuánto fue la inflación de Guatemala para febrero y no poder responder. Ya, entonces, para que nosotros mismos nos vayamos educando poco a poco. Ya, entonces eso es algo fundamental. Entonces, dentro de los estudios exploratorios, no se formula la parte de hipótesis, ¿ya? Puede ser un resultado de la investigación. ¿Por qué? Porque en base a la investigación que se realizó, al estudio, a la encuesta, el resultado pues, nos va a demostrar el qué pasó con esas variables que estamos estudiando. El descriptivo se formula cuando se pronostica un valor o dato en un tiempo. Y por eso me vino a la mente la inflación. Porque en algunas clases de macroeconomía hemos realizado proyecciones de inflación, cuánto puede quedar. Y los que han llevado macroeconomía, entonces les he dejado como tarea para diciembre cómo si encajó la inflación que se proyectó o no al respecto. Entonces, eso es muy importante. Puede quedar en tanto por tales y tales razones, que sería la hipótesis, o indicar una franja, como lo hace el Banco de Guatemala, con la parte de que la inflación puede quedar entre 3 y 5. Ya ahora sabemos que anda la inflación aproximadamente 10%, porque el día de ayer quedó en 9.92 el ritmo inflacionario, que es la inflación que nos compara a nivel internacional. Y entonces todos visualizan cuál es la inflación de México, cuál es la inflación de Estados Unidos. Entonces comparan ese ritmo inflacionario. Entonces, las correlacionales, ¿cómo se correlaciona? Pues una variable con otra y cuál va a ser. Ahí determinamos también si realmente determinamos cuál era la dependiente y la independiente. Y sí, lo formulamos de forma adecuada desde un inicio. Y los causales, pues son de causas, hipótesis que pueden ser causadas o no por ciertos eventos. Ok. Dentro de los tipos o clases de hipótesis tenemos la investigación, las hipótesis de investigación, las nulas, las estadísticas, las alternativas. Y dentro de las hipótesis de investigación, las nulas y las estadísticas, pues tenemos que van a ser hipótesis predictivas de un valor correlacional de comparación de grupos causales. ¿Ya? Entonces, vamos a pronosticar la relación que puede existir o no, o cómo va a afectar a otra variable, o qué causas pueden infringir en cierta variable al respecto. Tenemos, aquí hay algo muy importante, y es que nosotros desde el inicio
hayamos orientado de forma adecuada nuestra investigación. Perdón. Y el problema de investigación que identificamos al inicio o fenómeno que se va a estudiar, tenemos que tener claro, o mejor dicho, tuvimos que haber investigado con antecedentes toda esta información para poder mejorar nuestra investigación. Y tenemos, o sea, las variables que vamos a utilizar y hay conceptualmente cómo las vamos a poder investigar de forma conceptual o de forma operacional. Entonces, este marco teórico o el estado del arte me ha ido ayudando a fortalecer mis conocimientos en ciertas variables, porque existen muchas cosas que tal vez no conocía antes de iniciar la investigación. Ahora yo les puedo preguntar a ustedes qué tanto conocen de su tema y algunos sé que no se han metido tanto en la investigación, pero aquellos que se han dedicado a su investigación, pues se han dado cuenta de que existe tal vez infinidad de información o existe limitada información para ello. Lo que sí es importante, se recuerdan que en el estado, bueno, ahorita que estaba revisando algunos estados del arte, me di cuenta porque les había indicado que mínimo eran 20 referencias y que si no las encontraban, ustedes tenían que colocar una nota al final de su cuadro donde indicaban que habían buscado al respecto y que no habían encontrado sus 20 referencias. ¿Por qué? Porque eso va a afectar su ponderación en puntos. Entonces, es muy importante que si no las han logrado, pues las sigan buscando. Y si realmente no existen, entonces ustedes indicar al final no existen al respecto. Ok. Las hipótesis deben de formularse, ¿sí? De forma tentativa, las respuestas a las preguntas de investigación. Recordemos que nuestras preguntas de investigación o lo que yo voy a realizar en la investigación es que he formulado objetivos y esos objetivos pues son para mi persona el que debo responder. Ustedes, si se recuerdan, el día viernes comparamos un tema y que no encajaba dentro de los objetivos, que el tema iba por un lado y los objetivos iban por otro lado. Entonces, no, en realidad es que tienen que encajar, porque si no, no van a responder al problema de investigación que he propuesto o que he identificado. Y todo esto, recordemos que lo vamos enlazando con la teoría que vamos a investigar. También estoy revisando, revisando la parte de lo que es el estado del arte y hay muchos temas o referencias que colocaron que no tienen relación con su tema. Entonces, he estado comparando así, bueno, ¿y esto por qué lo incluyeron? Y entonces, es bueno que no lo hagamos solamente por llenar esa matriz o las 20. Si no encontré, no encontré. Pero sí, ya somos un equipo y entre todos nos tenemos que apoyar y ver si encontramos esa información que corresponde a lo que nos han solicitado. Pero lo importante de estas hipótesis es de que el estado del arte nos va a identificar, bueno, una idea de cómo ellos pudieron haber, porque no todos tienen su hipótesis en el trabajo, pero sí algunos en sus capítulos donde está el análisis identifican que ellos necesitaban encontrar tal cosa, pero no lo lograron por tales y tales limitaciones. Algunos estudios también tienen como un apartado donde dice lecciones aprendidas, donde qué es lo que no debemos hacer. Y esas lecciones aprendidas de esta investigación, en su trabajo se lo pueden colocar. Qué bueno. ¿Por qué? Porque las lecciones aprendidas le va a ayudar al otro investigador a no cometer los errores que en algún momento pudimos haber cometido. Para eso es realmente el que nos
estudiemos los antecedentes que existen, si es que lo existen, porque existen información que es, o sea, digamos que es una investigación innovadora que no se ha dado en el transcurso del tiempo. Y esas son las investigaciones en ocasiones que hasta premios Nobel han ganado muchos economistas. Proceso de análisis de los datos. Esto es fundamental. Y ahí tengo una base de datos que fue la que le compartí al compañero para que él pueda darles la capacitación. El próximo viernes sí yo necesito el compromiso de ustedes que estén puntuales y vamos a grabar la clase. ¿Para qué? Para que ustedes también la puedan visualizar, aquellas personas que tienen dificultades por tráfico, que van en camino y que no pueden realizar ese ejercicio, pero también esa clase, van a haber 2 clases. Lo importante es de que él, o sea, ya las directrices es que los va a capacitar y va a dejar ejercicios de una evaluación. Y entonces, con base a eso, entonces ustedes tienen su ponderación también en esa área, en la parte del área de innovación para la presentación de sus resultados. Entonces va a tener... Y entonces, lo cuantitativo, pues lo vamos a poder realizar a través de Power BI, tanto también como lo cualitativo. ¿Por qué? Porque podemos a través de gráficas de pie o a través de gráficas de barras o de caja de bigotes, etcétera, podemos también ya ir tratando la forma de analizar la información. Recordemos que la caja de bigotes la tuvimos que haber visto en estadística y esa caja de bigotes me indica todos aquellos datos centrales que se encuentran, ¿sí?, cercanos a las medidas de tendencia central. Y luego tenemos un parámetro que me va a identificar con una desviación estándar, cuáles son los que se alejan de esa desviación estándar, de 1, de 2 o de 3 desviaciones estándar. Entonces, eso lo tuvimos que haber aprendido en estadística. Entonces, el objetivo del curso es que ustedes vayan aplicando, ¿sí?, la información que hemos aprendido en los diversos cursos. Entonces, aquí hay algo muy importante en la parte de lo cualitativo, y es que podemos, a través de las entrevistas o de textos o audiovisuales, también podemos identificar ese análisis de la información, porque a través de una entrevista se entrevista a varios expertos y ustedes formulan y ustedes van creando conclusiones de las respuestas que ellos dieron. Pero en una investigación cualitativa también es importante dejar plasmado textualmente como ellos nos lo dijeron. Y luego nosotros pues hacemos nuestras conclusiones. Eso es lo importante al respecto. Entonces, con esto me quedo acá con la hipótesis. No sé si tienen alguna duda hasta el momento. No todos jóvenes, por favor, solo uno. Sí, buenas noches, licenciado. Mi pregunta es, por la cantidad de hipótesis, ¿cuántas hipótesis podemos incluir en el tema? Solo una. O sea, ¿por qué les digo solo una? Porque no van a poder, o sea, en el trabajo les recomiendo recomendación, solo una hipótesis. ¿Ya? Muy bien, licenciado, muchas gracias. Claro. ¿Alguien más? ¿Nadie más? ¿Qué pasó? Buenas tardes, licenciado. Es que no es como pregunta tan relacionada con la hipótesis, entonces yo voy a esperar como a los últimos minutos para no se puedo preguntar ahora.
Ya. Pregunta de una vez. Sí, lo que pasa es que soy del grupo 2, entonces no sé si fue el día de hoy o ayer que terminó de calificar nuestra nota para el tema de nota de autorización, pero con nuestro grupo decidimos cambiar de tema. Entonces, en el trabajo de Classroom o sea, subí la nueva nota con el nuevo tema, por así decirlo, nada más para que haga sentido con lo que entregamos en el estudio del arte y tal, porque como mencionó que tal vez no encajaba, entonces nada más para comentarle eso. Ok. Gracias, oíste, es muy amable. Ya tienen ahí, o sea, el drive y ya lo pueden subir ahí también, ¿oíste? Sí, está bien, gracias. Claro, gracias, muy amable. ¿Alguien más? ¿No? Bueno, Licenciado, buenas tardes. sí, Perdone, tengo una duda. Con lo que es el muestreo, ¿usted nos va a dar algún formato o lo realizamos a como nosotros consideremos? sí, con base a lo que ustedes aprendieron en estadística. Bueno, si no todos estuvieron en estadística, espero que más de algún alumno de los que estén en el grupo sí haya llevado estadística. ¿Qué es lo que tiene en sí un muestreo? Sí, ok, y esto va para todos. Lo primero y lo fundamental es identificar cuál va a ser mi población objetivo. Por ejemplo, las personas que van a ir a Comitancillo tienen que identificar qué población existe en el casco urbano. Y luego, a raíz de esa población, que va a ser su objeto de estudio, su población objeto de estudio, y de ahí pueden iniciar ellos a poder determinar la muestra. Mencionaban también otro de los trabajos que es a los estudiantes de la Escuela de Economía. Tengo que identificar si va a ser, y aquí es algo muy importante para aquellas personas que van a hacer el estudio, si van a tomar en consideración la población del área común o también, solo al área profesional y también al área común o solo al área profesional. Porque recordemos que hay muchas personas que en el camino cambian de carrera. Entonces, eso se los dejo a los que tienen el tema ese de los estudiantes de la Escuela de Economía, si van a tomar solo área profesional. Y recordemos que en este semestre son los semestres impares, ¿verdad? Son impares. Sería quinto semestre, séptimo, noveno y los que llevan seminario. Entonces, hay que tomar en consideración esa parte también. Entonces, la población de referencia o población objeto de estudio es la que me va a indicar qué tantas encuestas son las que voy a pasar. Pero ustedes van a decidir qué tipo de muestreo van a utilizar. ¿Con base a qué? Al curso de estadística que ustedes les dieron. Si ustedes se dieron cuenta en el Classroom, les dejé ahí pues una noción de lo que es el muestreo. Les indiqué ahí que era un muestreo, ¿ya? La definición de muestreo y que existen diversas técnicas y qué tipos de muestreo pueden utilizar. Pueden utilizar otros que no estén ahí, pero que sí se adapte a la población de referencia que ustedes van a tomar en consideración o su marco muestral, como también se le llama. Está el aleatorio simple, está el aleatorio estratificado, está el sistemático, está el por conglomerados, ¿ya? Entonces, este por conglomerados, pues, es muy interesante también, o la bola de nieve, como se les mencionaba. Entonces, ustedes van a decidir qué tipo de muestreo es el que van a utilizar y qué fórmulas vamos a utilizar. El día viernes no tenemos clase, pero el día lunes, o sea, les voy a dar como una noción así a grandes rasgos, pinceladas de un repaso de lo que ustedes vieron en estadística
sobre la parte de muestreo. Pero el día de hoy ustedes ya tienen que entregar su, o sea, ¿cuál va a ser su muestreo? ¿Ya? O sea, ustedes van a indicar muestreo, por ejemplo, por el sistemático. Y se utilizó la fórmula tal y se determinó en base a los indicadores que se tienen, tanta población, o a la proyección de población, o al censo, ustedes van a decidir. Y van a también a identificar el error, ¿ya? El error que van a aplicar y el margen de error, perdón. Hay cierto margen de error para aplicar y ahí es donde ustedes van jugando por la cantidad de encuestas que van a realizar. Ojo, algo muy importante. Para todos los estudios que se realizan, un estudio cuando es confiable no se recomienda que se utilice un margen de error mayor al 10%, sino que tiene que ser menor al 10% para que sea un estudio confiable al respecto y que represente los resultados que nosotros deseamos y que nos dé el reflejo de lo que nosotros vamos a investigar. No sé si quedamos ahí, ¿sí? Sí, licenciado, gracias. Tengo otra consulta. Nosotros estábamos verificando cómo nuestra investigación se va a basar en lo que es el primer semestre del año 2023 y 5 años atrás. Vamos a estudiar lo que son los estudiantes de la Escuela de Economía, pero no hemos encontrado en sí un dato que nos diga, por ejemplo, en el 2020 estuvieron inscritos tantas personas. En registro y estadística hay datos, pero del 2019 para atrás. Ya. Ok, del 2023, ustedes, esa información es la que necesitan para poder elaborar su muestra. Si no cuentan con ellos del 2019 hacia atrás, pues hagan una proyección. Siempre haciendo una nota aclaratoria que pues no existen los datos, pero la del 2023 me comentaban por ahí que sí se las iban a dar. Pero es que ustedes me comentan. Pero si les dan ese dato con ese dato tendrían que hacer su muestra, porque son los inscritos de este año. Y son las personas a quienes ustedes van a pasarle la encuesta. En base a eso tienen que determinar ustedes su muestra. Gracias, licenciado. Si por X o Y razón no les dan ese resultado del 2023, pero sí, no me recuerdo quién me dijo que sí les iban a dar ese dato. Y entonces, si les dan ese dato, utilizan ese dato. Pero si no se los dan, entonces si es del 19 hacia atrás, ustedes hacen una proyección. Y en estadística o las personas que ya pueden manejar regresiones pueden hacer a través de mínimos cuadrados una proyección de esa población para el 2023. Pero hay que aclarar ahí que el resultado de la proyección no incluye el efecto pandemia, porque no tienen el dato del 2020. ¿Ya? ¿Ah? ¿Estamos? Sí, gracias. Licenciado, disculpe, para el muestreo necesitamos hacer una estimación para la muestra. Si ustedes tienen el último dato, si tienen la proyección de población y ustedes determinan una estimación de la muestra, eso es lo que se necesita, porque el muestreo va a ser eso, es la estimación de la muestra de las personas o los hogares a quien ustedes le van a pasar la encuesta. Para eso es. Muy bien, Lick, muchas gracias. Bueno. Ahora sí preguntan, ¿verdad? Como no quieren pasar lo que han hecho con el muestreo, porque entiendo de que por lo que me están preguntando no han hecho algo al respecto y hoy tienen que entregar la tarea. Por eso es que ahora sí me preguntan todo. Antes cuando les pregunté yo, me dejaron ahí en visto, como dicen, ¿verdad?
Vamos a ver cuánto nos queda de tiempo. 3 minutos. Se salvaron. Entonces, bueno, con eso nos quedamos el día de hoy. Espero les haya sido de utilidad la presentación de las hipótesis. Y recuerden, no nos compliquemos, realicen solamente una hipótesis al respecto. Y antes de terminar, me gustaría mostrarles algo que les mostré al otro salón. Y que ustedes, bueno, por hace poco fue tendencia esa fotografía. Y creo que ustedes la pudieron haber visto a través de las redes sociales. Pero que sí es importante que ustedes la visualicen también. Y es el ranking de las mejores universidades a nivel, ¿sí? De Centroamérica. ¿Ya? Y algo importante, acá, o sea, en Costa Rica, pues, la Universidad de Costa Rica está en el ranking 20. Imagínense, o sea, qué nivel de educación es el que dan ahí. Y tenemos la Universidad Nacional de Costa Rica en el 85. Luego aparece la VG en el entre 161 y 170 aproximadamente. Y tenemos la Universidad de San Carlos en el 191 y 200. Y les mencionaba que por ahí andaba un meme que los de la Landívar van a impugnar este ranking porque no aparece, pero eso es, no quiero herir susceptibilidades. Tal vez alguien ha estudiado en la Landívar, pero fue un meme que salió. Pero lo importante es que veamos, y les mencionaba al otro salón, que este ranking pues obedece desde los años 1970 a que hubo una inversión en el país, en los países centroamericanos para industrializarlos. Guatemala creó una fábrica de ensamblaje de vehículos y uno de ellos fue el Chaco. Pero Costa Rica dijo, no, yo voy a utilizar ciertos recursos para la parte de educación. Y vean ahora los resultados. Estos son los resultados. Entonces, desde ya podemos confirmar, pues, si alguien creó una hipótesis que la educación no es fundamental para un país, esto lo confirma. Entonces, eso era lo que les quería mostrar. Gracias por escucharme el día de hoy. Así que nos vemos en la próxima.